Cada uno en el nombre de Jesús. Tengo una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea nuestro Señor Jesucristo bendiciéndolos a todo momento, cada día. Él está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Cuando le hemos conocido al Señor, cuando somos obedientes, el Señor ahí está todos los días con nosotros. No hay minuto que Él no esté en nuestras vidas. En el nombre del Señor. La palabra que traigo es en Hechos 1, donde dice la promesa del Espíritu Santo. Es una promesa que el Señor les hizo a los discípulos cuando Él estuvo, que Él ya había resucitado entre los muertos. Él le dio la promesa cuando Él subió al cielo, de que Él, porque los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué Él se iba, que quién iba a estar con ellos, por qué los dejaba solos. Le dijeron los discípulos en un versículo. Entonces el Señor les dijo que aquí, que ellos no estarán solos, les dejaré el Espíritu Santo. Él andará con vosotros todos los días de vuestra vida, les dijo el Señor. O sea, sabemos que no estamos solos, que tenemos un Redentor, que es el Espíritu Santo, que vive con nosotros todos los días y camina con nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, de nosotros caminamos, decía José, el Señor camina con nosotros. Donde nosotros caminemos, el Señor andará con nosotros. Ahí está Él todos los días, no los deja de la mano el Señor. Es la promesa, dice, del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado, de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí está hablando Teófilo. Vemos que él está hablando de la promesa del Espíritu Santo, la promesa que le dio el Señor antes de ir al cielo. Eso dice Hechos 1. Dice, comenzó a hacer y a enseñar, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Está hablando del Señor, que Él enseñó a enseñar. Él enseñaba de la palabra del Señor. Vemos cómo el Señor predicaba. Andaba de un lugar a otro. Él andaba en lugares. No importa. Así es que dice el Señor que seremos luz en medio de las tinieblas. El Señor, ¿dónde no anduvo predicando? No podemos decir, ay, no vamos, porque hay solo impíos. Ay, pero sí que es a ellos que les vamos a predicar la palabra. Porque dice la Biblia que Dios no enciende una luz para ponerle un candelero, para taparla. No enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Es para que brillemos en medio de las tinieblas. ¿A quién le vamos a hablar? A los impíos. No solamente el Señor mandó a hablar a los mismos ahí encerrados, no. El Señor mandó a hablarles a las personas impías que no conocen del Señor. Eso el Señor hacía, eso hacían los discípulos y eso hacen muchas personas que tienen un llamado de ir a dar la palabra a las personas. No podemos decir, no, ahí no voy a esa cárcel, no voy porque tengo miedo. ¿Por qué debemos de temer? Dije la palabra, ¿a qué le debemos de temer? Si el Señor anda con nosotros, el Espíritu Santo de Dios, ¿a qué le debemos de temer? Vamos a ir, porque si el Señor los manda, vamos a predicar la palabra. Dice el 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Aquí está hablando hasta el día que el Señor se fue. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, que Él había escogido, con los que Él anduvo proclamando, predicando la palabra. Vemos que es otro estudio, que habían unas mujeres, dice que ellas eran las que sostenían con el dinero al Señor. Dije que una se llama, le voy a dar ese estudio yo, pero eran como 4 mujeres, que eran mujeres que tenían bienes. Ellas sustentaban el ministerio del Señor. Entonces, dice el 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, el Señor se presentó con pruebas de que Él había estado muerto. Dice la palabra que cuando el Señor murió, dice,
Él descendió a las más profundidades del Hades. Y ese es otro estudio también. Entonces aquí el Señor les presentó con pruebas de que Él era el mismo, el que andaba con ellos predicando la palabra del Señor, para que creyeran, porque dice que muchos no creían. Hubo uno, Tomás, que era incrédulo, no creyó hasta que Él le puso su mano, que metiera su dedo en el hueco de su mano. Así creyó, dice. Y le dice Él, si yo no hubiera visto, no hubiera puesto tu dedo en tu mano, no hubiera creído, le dice Tomás. Pero Tomás es como mucha gente incrédula que quieren ver cosas, el extremo. Para creer en Jesús no le basta la palabra del Señor. Para creer en la palabra del Señor. Por eso queda todo esto, relatos escritos. Para muchas personas que aún leyendo la palabra siguen ciegas. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando el Señor resucitó, Él estuvo por 40 días, dice, hablándoles del reino de los cielos. De Dios, dice. Y dice el 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí vemos que el Señor le está diciendo, más Juan le dijo, bautizó con agua. Vemos que Juan es el que bautizaba con agua. Jesús solo predicaba la palabra. Pero cuando Él se fue, Él le está dejando la promesa a ellos, que no los deja solo, que el Espíritu Santo, ellos van a ser bautizados nosotros con el Espíritu Santo de Dios. Vemos que dice la palabra que cuando venga el Espíritu Santo y seamos bautizados con el Espíritu Santo, recibiréis poder. Dice la palabra, recibiremos poder porque se aumentará la sabiduría que Dios, viene de parte de Dios, no de nosotros, del hombre, de parte de Dios. Cuando vamos a predicar, muchos dones que vienen. A todos Dios los pone de diferentes maneras, cómo desarrollarlos en el reino de Dios, cómo vamos a hablar la palabra del Señor. Vemos que uno le hablan, tal vez uno tiene don de sanamiento, uno don de avivamiento que hablan, y las palabras, uno de sanación, que las personas son sanas. Entonces todos, el Señor se manifiesta de muchas maneras en cada familia. Dice, dentro de muchos días, dice, la auxección, dice el 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en la potestad. Dice el 8, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Por qué recibiremos el poder del Espíritu Santo? Esto dice que en toda Samaria y en toda Judea me seréis testigos, porque nosotros somos los que proclamamos la palabra del Señor en todo rincón de la tierra. O sea, Israel está esparcido por todo rincón, hablándole a todo aquel que no ha recibido al Señor, hablando la palabra, somos nosotros. Y me seréis testigo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos la boca, le dijo a Jeremías. Cuando era niño, el Señor le dice, desde que antes que tú naciese, yo te escogí como profetas. ¿Por qué le dijo? Señor, soy niño, le dijo. ¿Por qué? Porque ve las personas, hay personas que dudan. Cuando el Señor les hace un llamado para ir a predicar o para cualquier cosa, siempre ahí ponen un obstáculo. Entonces por eso
Dice la palabra que Jeremías le dice, ah, Señor. Entonces le dice él, donde yo te envíe irás a proclamar la palabra, a profetizar, le dijo. O sea, si lo manda para los reinos, qué sé yo, los reinos son los reyes, los presidentes, a dar la palabra, no importa lo peligroso que sea, pero si Dios manda a darle una palabra a este rey o a este presidente, los profetas tenían que ir a dar la palabra, porque le dice, antes de que tú nacieses, yo te escogí como profeta. Parece que a muchas personas, Dios antes de que naciese, Él ya los escoge, porque nosotros somos espíritus, dice, y ya existimos en la eternidad, en el cielo, antes de formarlos en el vientre. Así le está diciendo a Jeremías. Por eso dice que cuando nosotros muramos, dice en un versículo, dice, vosotros que cuando nos llegue el fin de los tiempos, o sea, que entreguemos la vida al Señor, dice, y el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? Dice, en un versículo que otro día va a la enseñanza. ¿Por qué dice así? Porque antes de venir a este mundo, nosotros nacer en un vientre, ya existíamos en la eternidad. Ya existíamos. Aquí solamente venimos a nacer, lo formamos y tenemos que nacer en un vientre y ya nacemos forrados de carne. Por eso la carne es tierra y al polvo volverá, pero el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que obedecer al Padre. Todo lo que Él nos envía a hacer, tenemos que hacerlo, por muy difícil que nosotros veamos, pero el Señor vemos que Él nos da la fuerza. Dice, y tendréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, ¿por qué decir, no lo hago? El Señor da todo. Dice, y si es económicamente, no podemos pensar, no, pero ¿cómo vamos a hacer? No tenemos dinero. El Señor proveerá todo. Si Él envía, Él paga. O sea, no podemos poner pretexto. Si sabemos lo que dice la palabra del Señor. Dice el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice que cuando Él les dijo estas palabras, Él fue alzado al cielo y fue oculto por una nube. Y dice en otro versículo que así mismo como el Señor se fue, así mismo Él volverá en una nube. O sea, Él no lo va a dejar solo. Él así como se fue, así volverá el Señor. Y por eso cuando nosotros venimos al Señor tenemos que mantenerlos firmes en Él. Porque esto no es que hoy conocí al Señor, hoy le sirvo y mañana. No podemos ser así. Esto es a terminar la carrera, a terminar hasta el fin, sea que los muramos, o sea que el Señor venga y los tome y nos lleve para el reino de los cielos. Pero debemos de permanecer firmes y cada día más ser más firmes, decir, no conformarlos como que ya, ahorita yo hago esto para el Señor, no conformarlo, seguir queriendo más, sabiendo más, porque el Señor nos da sabiduría y nos da aquellos para hacer, para que traigamos el reino de los cielos, dice, a esta tierra. ¿Para qué? Para que le hablemos a las tinieblas, al mundo, al que no conoce del Señor, al que no le han hablado. Entonces traerlo a esta tierra, establecer el reino en esta tierra, que el Señor quiere que le hablemos a las personas, que dé entre Él, que more Él en los corazones de aquellos que viven en tinieblas todavía, que no han conocido el nombre del Señor. Dice el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Vemos que se pusieron 2 ángeles, dice que se pusieron 2 varones al lado de ellos, porque ellos quedaron viendo al cielo cuando Jesús se fue. Ellos eran 2 ángeles que estaban ahí con ellos, con los apóstoles, los discípulos. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. El Señor, así como lo miraron y los apóstoles, los discípulos, así mismo vendrá el Señor. Mantengámoslo firme en el Señor. No seamos personas de doble ánimo, dice Pablo. Y dice en un versículo Pablo, si ustedes, que somos nosotros los fieles, dice, por poco se salvan, dice.
O sea que nosotros andamos así, a tienta, que si lo salvamos es por poquito, ¿sí? Aún, dice, y no digamos los impíos, dice, ellos no verán a Dios si no le entregan el corazón a Dios, dice en ese versículo, dice Pablo. ¿Y por qué dice Pablo esto? Por revelación de lo alto del Señor. ¿Quién le revelaba a Pablo? El Señor. ¿Cómo escribieron la Biblia? Por visiones que Dios les daba, les mostraba el Señor a todos ellos. Las visiones, cómo debían de escribir las cosas, dejarlas escritas para que nosotros, las descendencias, fuéramos estudiando y darlas a otros. Y esta persona comunicándosela a otras personas. Y eso es lo que le está diciendo. Elecciones del sucesor de Judas. Dice que elecciones del sucesor de Judas. ¿Quién iba a ser el sucesor de Judas? Dice el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimemente en oración. ¿Cómo veremos nosotros el poder? Ellos subieron al monte alto a adorar al Señor. Si nosotros los metemos a las aguas profundas en oración, en lectura bíblica, no dejándolo, nosotros veremos milagros, veremos maravillas. Dice la palabra, ellos subieron al monte y se unieron unánimemente en oración. Ellos eran muy unidos, pero vemos hoy una iglesia desbalagada, que uno le tiene envidia al otro, que anda viendo cómo anda arreglado, perdiendo el tiempo en verle los zapatos, la ropa, o teniendo aquel, si aquel tiene ese negocio, esto porque yo lo escuché una vez, Dios que me perdone. Pero no podemos poner la mirada en eso, tenemos que ponerla en el Señor, si no, no veremos salvación, no veremos milagro, aunque estemos orando y lo matemos, gritando y gritando, no vamos a ver, porque estamos criticando y viendo lo de los demás. Entonces, por eso que le tenemos puerta abierta a Satanás y ya podemos orar todo lo que queramos, pero mientras le tengamos abierta puerta a Satanás, vamos a tener obstáculos para ver milagros, no los vamos a ver. Ellos dicen que se unían, o sea, unidos en una misma carne, en un mismo sentir, en oración. Por eso dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Cuando Pedro caminaba, habían enfermos, solo con la sombra, como Pedro pasara ahí, los enfermos eran sanos. Y vemos en este tiempo cuántas iglesias hay, cuántos hermanos hay, pero milagros no son muchos, son pocos, porque es ahí el problema, que no estamos enfocados, amándolos, en oración, poniendo la mirada al cielo, en Jesús, que es el Redentor, que es el que nos da la salvación, no que la ponemos en el hermano, en el pastor, viendo, ay, no canta bien, no está predicando bien, ahí está el enemigo, ahí está, y ya podemos decir, ay, echamos fuera a los demonios. ¿Cuál? Si desde que estamos criticando ahí le estamos dando nosotros mismos entrada a Satanás para que ahí esté y no se vaya. Y entonces nosotros mismos le damos entrada, tenemos puerta abierta. Entonces Satanás dice, yo tengo legalidad sobre esta persona. ¿Por qué dice que los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro? Pedro no tenía puerta abierta. Puede ser la palabra que dice que era colérico, pero Pedro era un hombre de adoración y de amor, porque se arrepentía delante del Señor, se arrepintió cuando negó al Señor también, se arrepintió de todo lo que hizo. Entonces podemos ver, los milagros no se van a dar, todo milagro porque hay obstáculos. Tenemos abierta puerta porque nosotros mismos le estamos dando entradas. Y entonces dice Satanás, yo tengo legalidad sobre esta persona y él tiene que reclamar cosas. Entonces mientras no le demos todo el corazón al Señor con amor y lo amemos y andemos rectitudmente con él, caminando infieles con el Señor, siendo fieles, no amando cosas de este mundo. Ya cuando morimos al Señor, ya es las cosas de este mundo como que van muriendo. Todo va muriendo. Es donde el Señor dice, es donde el Señor se inclina a ver nuestro corazón y dice, porque Él creo que el Señor quiere que no amemos este mundo, que no pongamos la mirada en este mundo, porque dice, si yo soy el dueño del oro y la plata, Él da todo, pero lo que quiere es un corazón limpio
íntegro, es lo que el Señor quiere, amor, que no tengamos aquello y que no lo damos porque al que necesita, porque tenemos aquel amor puesto aquí en esta tierra. Dice el 14, todo esto, dice, perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Eran como 120 en número. Y dijo, varones, hermanos, era necesario, dice, que se multiplicase las escrituras, que se cumpliese las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes, dice, porque antes el Espíritu Santo ya le había hablado por boca de David, y también no solo de David, de los profetas, todo lo que ellos escribieron, los apóstoles. Todo tenía que ser manifestado. El Señor iba a morir porque ya lo habían profetizado, ya estaba escrito. O sea, las cosas se iban a cumplir porque todo estaba escrito. No fue porque quisieron pasar las cosas, sino porque el Espíritu Santo del Padre ya se los había revelado a ellos. Entonces lo voy a leer aquí. También voy a leer Apocalipsis del 1, dice, al 17. Dice 1:7, dice, ahí lo voy a dejar, hasta ahí lo voy a explicar del Espíritu Santo, como dice, por boca de David, porque David era un profeta también, porque David como asesinó a Goliat, lo di el otro día yo, por revelación. Él sabía que iba a derribar a Goliat, porque Dios ya se lo había mostrado. También Dios le había mostrado dónde iba a ir a enterrar la cabeza de Goliat. ¿Dónde la puso? Donde crucificaron al Señor, ahí, porque el Señor lo mandó por revelación del Padre. Todo estaba escrito en la palabra del Señor. Y dice el 7, Apocalipsis 1:7, he aquí que vienen con las nubes, viene con las nubes. O sea, el Señor, así como se fue en las nubes que lo vieron, así mismo vendrá a la tierra. Entonces dice, en las nubes. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá, dice la palabra. O sea, todo ojo le verá, porque dice que aún los mares entregarán sus muertos, porque vivos y muertos, pequeños y grandes, dice la palabra, estarán delante del Señor. ¿Por qué? Porque todo el Señor va a ser como un juez. El que murió sin él en pecado va a ser apartado para la segunda muerte, porque la Biblia en Apocalipsis habla de una segunda muerte que hay, y los justos para vida eterna. Todo ojo le verá, no habrá nadie que no vea al Señor. Así mismo como lo vieron ir al cielo en una nube, dice, así mismo vendrá, dice, en una nube, dice. Por eso dice, y todo ojo le verá, y todo linaje de la tierra, o sea, toda la tierra, no hay ningún rincón que no le vea venir al Señor, todo. Dice el 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el que va a venir, el Señor, el Todopoderoso, el que se fue, el que estuvo muerto, el que crucificaron en una cruz y él volvió a la vida, vivió porque era hijo del Padre. Era necesario, dice, que lo diera por nuestros pecados, porque si él no hubiera venido, el Padre no lo hubiera dado a Jesús, nosotros hubiéramos sido muerte eterna. No tuviéramos salvación. Entonces, por eso cuando el Señor los manda, que tenemos un llamado a predicar o a pastores, dice que la palabra del Señor, que no despreciamos el llamado, sino despreciamos al Señor misma, o sea, despreciamos la sangre que el Señor ha dado, murió por nuestros pecados. Si Él no hubiera muerto, fuéramos muertos en delitos y pecados, muertos en el mundo, así como muchos no han entregado la vida al Señor, siguen muertos, caminan y todo, pero son como muertos andando porque no hay espíritu en ellos.
no tienen el Espíritu de Dios todavía, siguen como muertos andando, dicen tinieblas andando. ¿Quién es el padre? Satanás, dice la Biblia. El que no le ha entregado la vida de Dios no puede decir yo soy del Señor, porque ¿para dónde va esta vida cuando muere? ¿Quién es el padre? ¿A quién le va a entregar la vida? ¿Quién va a reclamar esa vida si no es Satanás? Él es el padre de las mentiras, diré, el padre de las maldades. Él es el padre de todo el que hace el mal. El que no le entrega la vida al Dios, viene al Señor a entregarle el corazón al Señor. Y ahorita hay oportunidades de entregar la vida. Ahorita que estamos con vida, no sabemos, vamos en un carro, tenemos un accidente, morimos. ¿Para dónde va nuestra vida? Ahorita hay misericordia. Cuando el Señor habla es donde hay misericordia y debemos de entregarle la vida al Señor. No debemos de hacerlo los sordos, como que no vemos, como que no oímos. Porque Satanás lo que hace es ensordecer más los oídos y poner más ciega la mente de la persona para que no crean a la verdad, dice en un versículo. Para que no crean a la verdad y crean a la mentira. Y se los quiere llevar siempre a la mentira, hasta que esta alma se pierde. Y no solo se pierde él, se pierden sus hijos, su descendencia, los nietos, porque van a servir a Satanás. Porque los padres no quisieron pelear por sus hijos, entregarle la vida a él. Y si le entrega la vida, le entregamos nosotros ahorita la vida al Señor, peleamos por nuestra descendencia, cancelamos toda maldad, toda cosa, toda oscuridad de las tinieblas, para que ellos vengan a la luz. Nuestras familias entregan la vida al Señor, y es así que vamos nosotros a ser salvos y nuestra descendencia, dice la palabra del Señor, hasta la tercera, dice, generación. O sea, saber hasta mucha. Ahí pusieron en la Biblia hasta la tercera, pero a veces hay cosas que en la Biblia como que no las traducieron bien, pero son poquitas, no muchas, algunas cosas. Porque a veces en unas Biblias antiguas está como mejor explicado. Pero esto fue cuando traducieron la palabra del Señor, que fueron dos, no sé de dónde eran, si eran europeos ellos, que aprendieron los idiomas. Pero la palabra del Señor vemos que es viva. Cuando hay un accidente, la Biblia no se quema. Cuando una casa se quema, la Biblia queda intacta, como que nunca nada pasó ahí. ¿Por qué? Porque ese espíritu dice que esta es la semilla, la palabra es la semilla y nosotros somos la tierra, y por eso no, ahí están los milagros. Siempre la gente ha dicho, pero se murieron, el carro se quemó y la Biblia quedó intacta, no le pasó nada. Y yo un día fui al museo aquí en Baltimore y habían tantas Biblias, ahí las tienen muchas cosas, muchas historias. En el museo vemos las Biblias, cómo han habido incendios, ahí las tienen. Ahí tienen las Biblias con daños, pero mínimos. Ahí están las Biblias instantes. Vemos cómo el Señor protege, porque es la palabra del Señor, la palabra viva. Y esta es la palabra que el Señor nos enseña a nosotros. Debemos de actuar cuando los están hablando. Pensar, sí, yo no me quiero perder. Es triste, como yo viendo un día un testimonio de un hombre de Guatemala, que este hombre como llora, de rodillas predica. Ese hombre llora y llora y llora porque él estuvo muerto, dice. Dios llegó y lo rescató. Dice cómo él pudo sentirse solo. No hay palabra cómo él se sentía, sin familia, en una oscuridad, solo. Porque dice la palabra en otro, cuando nosotros morimos, dice que el espíritu se va, sale de nosotros. Entonces cuando comienza la vida verdadera de nosotros, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos aquí. Por eso hay una alabanza que dice, soy peregrino aquí, mi lugar lejano está, porque está en la Biblia. Dice la palabra, nosotros somos peregrinos, todos estamos así, una pasadita nada más, y luego cuando morimos es la verdadera. Lo verdadero, ¿qué hicimos en esta tierra? Si dice la palabra del Señor que hasta lo mínima palabra mala que digamos, de eso vamos a dar cuenta en los reinos de los cielos, hasta de eso vamos a dar cuenta. Y no digamos de lo demás, si hacemos cosas que no los arrepentimos. Por nosotros es necesario que cada vez que vamos a adorar al Señor le pidamos perdón. Señor, perdóname, como le decía David. Señor, perdóname, le decía llorando David. Le decía, hasta de lo que no me acuerdo, porque hay cosas que tal vez a uno no se acuerda, porque somos seres humanos y los olvida. Entonces, Señor, perdóname.
Saca de mí, arranca todo lo que no te agrada, hasta de lo que no me acuerdo, le decía. Así debemos decirle nosotros al Señor, con esas palabras, adorar al Padre. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día y espero que hayamos aprendido algo, porque yo aprendo también, mi familia aprende, porque oye también las enseñanzas, y qué cosa mejor es que nuestra familia aprenda, leer la Biblia a nuestro esposo, si él no va a la iglesia, o a la mujer, si no va a la iglesia, solo uno, o el hijo, o sea el hijo. Entonces es necesario, porque de eso también de nuestra familia vamos a dar cuenta qué hicimos con nuestros hijos que Dios nos ha dado a nosotros en esta tierra. Sé que le pertenecen a Dios, pero nosotros como padres tenemos que ser guía, tenemos que ser responsables por nuestros hijos, porque de eso vamos a dar cuenta también allá en el trono de los cielos. O sea, aquí, porque el reino de los cielos, ¿en qué va a ser? En Jerusalén. Entonces, porque dice el Señor que tierra nueva, cielo nuevo, o sea, todo va a ser nuevo, porque todo va a pasar, todo pasará, menos la palabra del Señor no pasará. Es viva, es palabra eterna la que está aquí, la del Padre nunca pasará. Vivirá por los siglos, así como Jesús, antes de habitar la tierra, antes que existieran los montes, ya era el Padre, ya era el Señor. Él era y es, y por los siglos de los siglos, Él es nuestro Señor, a quien debemos adorar. A eso el Señor los tiene, para adorar a nuestro Padre Celestial. Puede ser día y noche si se puede, según el amor que tengamos en el Señor. En el nombre de Jesús, gracias a cada uno, los bendigo, a cada uno de los que se conectaron en el nombre de Jesús. Que esta palabra haya llegado, llenado sus corazones, y algo aprendemos. Siempre el Señor nos da sabiduría para aprender algo cada día. Cada palabra es una semilla sembrada en un corazón. Solo tiene que estar el corazón dispuesto. Que esta semilla caiga en buena tierra para que germine. Por si cae en piedra, se va a morir. Si cae en mala tierra, vienen los problemas, vienen los trabajos, vienen las distracciones y la semilla muere. Pero si cae en buena tierra, va a germinar, va a florecer y va a dar buenos frutos delante del Señor y de todo al que Él está hablando, porque las personas también miran, ¿verdad? ¿Quién? También. El Señor nos da inteligencia a nosotros para que sepamos el bien y el mal, para que nadie os engañe, dice el Señor. Así dice el Padre. En el nombre de Jesús, los bendigo a cada uno en el nombre del Señor. Ahí pues, mañana tal vez traigo otra palabra. En el nombre del Señor tengo que estudiar la palabra. Siempre yo pues oro y le digo al Señor, yo siempre oro antes de dar esta palabra, y yo le digo al Señor, Señor, que esta palabra fluya y que germine en buena tierra, que caiga en buena tierra y germine. Siempre le digo yo al Señor que no sea en vana esta palabra, porque Dios nos da sabiduría para entender las palabras del Señor y agarrarla y atesorarla. Debemos atesorar la palabra más que digamos que lo tengo en dinero, atesorarla más, porque es la vida eterna. No debemos de jugar con nuestra vida eterna. Eso no es negociable. Un dinero se los puede perder, los pueden dar un dinero, eso no es nada. Lo de aquí la tierra no es nada, donde la polilla y el ladrón corrompe y muere todo. O sea, la vida eterna no es negociable, porque estamos vivos, solo debemos de estar vivos para pasar al otro mundo. Solo debemos de estar con vida. No sabemos si mañana, hoy, esta noche, no amanecemos mañana. Hoy es el día de hincarlos y adorar al Señor y arrepentirlos de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Y que el Señor sea reinando en cada hogar, en cada corazón, en cada niño, en cada joven, en cada anciano, en los hospitales, en las cárceles y en todo lugar, en cada país, en cada presidente, en cada nación. Debemos orar por cada nación, debemos de pedir por los presidentes, debemos de pedir por los enfermos, por todo, por los jóvenes. Debemos de clamar, llorar delante de Jesús por ellos. Es lo que el Señor nos ha llamado.
a clamar por las almas, a clamar por las vidas, a llorar por ellos, por nuestra familia, por nuestros hijos,